En el video de hoy repararemos una memoria USB cuando nos dice que el USB está dañado o ilegible. Así que rápidamente nos vamos hacia el explorador de Windows y vemos que la USB está conectada, pero si le damos clic nos sale un cartel que no se puede tener acceso y que el archivo o directorio está dañado o es ilegible. Así que la repararemos como siempre, comenzando por abrir el chip Genius y vemos que en este caso se trata del chip controlador Phison con número PS225168. Una memoria que data del año 2015, ya con 7 años a sus espaldas. Y con Flash ID de Hynix. La herramienta que utilizaremos es la UP-Tool 2.093 de Phison. Y recuerda que todos los enlaces estarán en el primer comentario fijado. Y hacemos lo de siempre, extraemos, abrimos la carpeta y ejecutamos la aplicación como administrador. La UP-Tool reconoce la USB al instante y tan solo daremos en el botón de Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gusta el video, puedes dejar tu like, suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas los videos que vaya subiendo todas las semanas. De igual manera, si tienes alguna duda sobre este video u otro video en concreto, déjamelo saber en la caja de comentarios, que yo te responderé en el menor tiempo posible y te daré corazones como siempre. Hasta que nos salen estas letras sobre fondo verde, indicando una reparación exitosa. Ahora cerraremos la herramienta y nos vamos al explorador a comprobar. Y como podemos apreciar, la memoria ya estaría reparada y completamente funcional. Así que ya sabes, si tienes este problema y tu pendrive es Phison 225168 con Flash ID de Hynix, podrás seguir los pasos que te acabo de mostrar en este video. Pero si es otro número de Phison, te dejo la lista de reproducción de este chip para que encuentres el video correcto.